Apocalipsis capítulo 1. ¿Todos tienen su Biblia? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Gloria a Dios. Este, que es el último libro de la Biblia, comienza con las palabras: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla a sus siervos. Juan conocía a Jesús en carne y lo conocía resucitado, pero él no lo conocía glorificado. Por eso esta es la revelación de Jesucristo en gloria, como es y como ha de venir. Y aquí en este capítulo, en el verso 19, está la división del libro de Apocalipsis, que es importante saberlo para entonces entender lo que en él está escrito. Verso 19 dice: escribe lo que has visto. Número 1. Las cosas que son. Número 2. Y las que han de ser después de estas.
Lo que Juan vio fue a Jesús glorificado y él no lo identificaba. Por eso dije, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, él asociaba el que él conocía con el que estaba viendo. Pero por eso dijo semejante. Semejante no es igual, es parecido. Entonces, Jesús se le identificó y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, esta es lo que Juan vio. Entonces, escribe las cosas que has visto. El capítulo 1 es la descripción de cómo es Jesucristo en gloria y cómo ha de venir. Las cosas que son están escritas en los capítulos 2 y 3, donde está la condición de las 7 iglesias que habían en la provincia de Asia, que no eran las únicas, sino las que fueron escogidas para describir su condición y así describir también las diferentes etapas que la iglesia pasaría a lo largo de la historia. El capítulo 4 comienza con estas palabras: después de estas cosas, después de la historia de la iglesia, vi una voz como de trompeta que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. O sea, todo lo que está en Apocalipsis 4 en adelante, es lo que sucederá después del recogimiento. Voy a contestar la pregunta que hizo el hermano André anoche, porque es importante saber esto. ¿Cuáles son las razones por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Porque como les dije al principio, los seguidores del calendario maya están anunciando que en 2012 el mundo se va a acabar, y una iglesia de California está anunciando que ahora en mayo viene el Señor y se va a acabar el mundo también, cuando el mundo todavía le faltan más de 1000 años de existencia. Hay que pasar por el milenio y todo eso. Entonces, por eso es importante que sepamos por qué la iglesia no está esperando eso y no va a pasar por eso. Número 1, las declaraciones escriturales. Hay declaraciones que determinan eso. Romanos 5:9 dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La gran tribulación es la ira de Dios sobre el mundo pecador. En uno de los apartes de Apocalipsis dice que los grandes y los poderosos orarán a las peñas y a los montes, diciendo, caed sobre nosotros y escondeos en el trono, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar firme o quién podrá estar en pie delante de él. Entonces la gran tribulación es la ira de Dios sobre el mundo. Y Romanos 5:9 dice, mucho más o cuanto más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10, vosotros os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré,
de la hora de la prueba que viene para probar a los que moran en la tierra. Esas son las escrituras que son declaraciones que el Señor libra a la iglesia de la ira. Número 2, los antecedentes históricos. Hay unos antecedentes históricos que son evidencia también de eso. Enoc, séptimo desde Adán, Génesis 5:24, dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. O sea, Dios traspuso a Enoc antes del diluvio, o sea, antes del juicio. Noé fue salvo pasando por el juicio. Ahí están los dos, la iglesia y Israel. Enoc es una figura del recogimiento. Tercero, los capítulo 19 de Génesis, cuando los ángeles llegaron a Sodoma para sacar a Lot, dice que hacían fuerza a Lot y a su familia según la misericordia de Dios para sacarlos. Y cuando los sacaron de Sodoma, les dijeron los ángeles, huye por esta llanura hasta que llegues a Zoar, porque nada podemos hacer hasta que llegues a Zoar, hasta que estuvieran seguros. O sea que el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue, primero el Señor sacó a los suyos. Cuarto, el juicio de Dios sobre Egipto. El juicio cayó sobre la tierra de Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, ellos no sufrieron los juicios. El granizo mató el ganado de Egipto, pero en la tierra de Gosén no cayó granizo. Cuando en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz, porque Dios siempre hace diferencia entre su pueblo y el mundo impío. Entonces son antecedentes históricos y de ellos hablan los apóstoles. De ellos hablan Judas, versículo 5, segunda de Pedro 2, 7 al 9, ahí habla de estos antecedentes, segunda de Pedro del 5 al 9. Segunda de Pedro 2, del 7 al 9 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y Judas, que es el penúltimo libro, versículo 5, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces son antecedentes históricos, o sea que el Señor siempre ha salvado a su pueblo antes de descargar el juicio sobre los impíos. Tercero, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Será que Él va a derramar su ira sobre su propio cuerpo? Claro que no. Es imposible, porque como ya hemos visto, la gran tribulación es la ira de Dios y Él no va a derramar su ira sobre su propio cuerpo. Los antecedentes de Juan. Aquí hay
como dije ya, en el libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones: la revelación de Cristo en gloria, las cosas que son, o sea, los acontecimientos que la iglesia pasaría a lo largo de su historia, y el capítulo 4 dice: después de estas cosas vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante yo fui en espíritu al cielo y vi un trono y a uno sentado, y vio los ángeles, los querubines, los serafines, todas las criaturas celestiales adorando a Dios por ser el creador. Entonces, de ese acontecimiento de Juan en espíritu al cielo, esa es una figura del recogimiento o del arrebatamiento. Y eso está sustentado con otras 2 experiencias que tuvo Juan antes. Juan fue uno de los 3 discípulos íntimos que fueron con Jesús al monte de la transfiguración. Y el último versículo del capítulo 16 de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo fue donde Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Cristo. Y el último versículo de San Mateo 16 dice: Jesús dijo: de cierto digo que hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el capítulo 17 comienza diciendo: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, de tal suerte que los vestidos eran blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, y entonces vino una nube que los cubrió, y de la nube salió la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, a él oíd. Entonces, y en el verso 20 o más adelante dice que el Señor le dijo a los discípulos que a nadie contaran la visión, porque no fue Moisés que vino en persona, ni Elías, porque estaban muertos, sino que era una visión. Entonces el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, menciona ese hecho, diciendo: nosotros no damos a conocer la venida del Señor siguiendo fábulas por arte compuestas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad en el monte santo, cuando una voz fue enviada de la magnífica gloria. O sea que la transfiguración fue una mini venida. Es decir, que el Señor a través de ese acontecimiento demostró, porque Él apareció ahí como aparece en Apocalipsis 1, los vestidos como la luz, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que Él dejó trascender su gloria, su majestad, y les dijo: de cierto digo que hay aquí algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esos 3 discípulos lo vieron: Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces Pedro en su segunda carta, capítulo 1, hace alusión. Entonces ese es el primer antecedente de Juan respecto a la segunda venida de Cristo. El otro está en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le hizo repetir a Pedro 3 veces: si lo amamos estos. Entonces Jesús le dijo: cuando eras mozo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde tú querías, pero cuando fueres viejo, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres. Y con esto le dio a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios.
Y en ese momento venía Juan por ahí y Pedro le dice, ¿y a este no le dices nada? Entonces el Señor le dijo, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces salió el dicho que Juan no iba a morir, que iba a quedar hasta la venida del Señor. Entonces Juan tiene esos tres antecedentes: el monte de la transfiguración, lo que le dijo Jesús resucitado, y el hecho de que fue en espíritu al cielo y comenzó a ver lo que había en el cielo y después comenzó a ver lo que pasaba en la tierra. Entonces, esos tres hechos son antecedentes que hacen que la ida de Juan en espíritu al cielo sea una figura o de el arrebatamiento o del recogimiento. Entonces son los antecedentes de Juan. Esa sería la cuarta razón. Primero, las declaraciones escriturales. Segundo, los antecedentes históricos. Tercero, el hecho que Él no va a derramar su ira sobre su propio cuerpo. Y cuarto, los antecedentes de Juan. Quinto, la iglesia desaparece en el capítulo 4 y solo reaparece en el capítulo 19, donde... O sea, el capítulo 4 es una figura de la ida de la iglesia, y de ahí en adelante se está hablando de Israel, no de la iglesia. O sea, la iglesia desaparece de la tierra en el capítulo 4 y reaparece en el capítulo 19, cuando leíamos anoche, oí una voz del cielo que decía, aleluya, gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero y a la esposa se ha dado que se vista de lino fino blanco. Todo lo que hay entre esas dos partes se refiere a Israel, no a la iglesia. Entonces, la gran compañía que está en el capítulo 7 de Apocalipsis no está en la tierra, sino en el cielo. Vi una gran compañía que nadie podía contar, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y entonces preguntaron, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? La versión antigua dice, estos son los que han salido de gran tribulación, no de la. O sea, esta es la versión que le puso el artículo. En la antigua versión dice, estos son los que han salido de gran tribulación. Entonces, esa compañía es la iglesia, porque es imposible que de la gran tribulación salga una compañía incontable de todo pueblo, tribu, lengua y nación, cuando la gran tribulación es para poner en cintura a Israel para que se convierta, y en ese tiempo es cuando Dios va a tratar con Israel según las escrituras que hemos visto ayer, y por lo tanto esa compañía es la iglesia, pero la iglesia ahí no está en la tierra, sino en la presencia del Cordero, delante de su trono, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y para estar en eso tiene que haber pasado por la resurrección, y porque Apocalipsis 19, donde leíamos anoche, han llegado las bodas del Cordero y a la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino blanco, que son las acciones justas de los santos. Entonces, la iglesia, es decir, no, esos no son los salidos de la gran tribulación, sino de gran tribulación. La iglesia ha sufrido tribulación en todas las épocas y en todas partes del mundo. Actualmente en la China están sufriendo cosas espantosas los creyentes. En la época de la Unión Soviética
sufrieron, cientos de miles murieron, cientos de miles han muerto en la China por eso. Ahora, en los países árabes, por ahí vi una noticia hoy que salió ahí por el internet, o que el hermano la trajo, de un egipcio encontró a la esposa leyendo la Biblia y cogió y la mató, y mató a sus hijos también, por estar leyendo la Biblia. Porque para los musulmanes, si un musulmán se convierte al cristianismo, es digno de muerte para ellos. Entonces, la Iglesia ha sufrido tribulación en todos los tiempos, en diferentes partes del mundo, es decir, en Sudamérica, hace 50 años se sufrió persecución. En Colombia hay un poco de mártires enterrados que murieron por causa de Cristo. Y todavía, en los últimos tiempos, todavía hay gente que ha muerto por esa causa en Latinoamérica. O sea que ese es otro hecho. ¿Cuántos llevan? 5. ¿Con este? A ver, las declaraciones escriturales 1, los antecedentes históricos 2, el que el Señor no va a derramar su ira sobre su cuerpo 3, los antecedentes de Juan 4, y que la iglesia, quinto, que la iglesia desaparece en el capítulo 4 de Apocalipsis y solo reaparece en la segunda venida de Cristo según el capítulo 19. Sexto, la gran compañía. Entonces, esta gran compañía de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación son la iglesia, que como ya dije, no están en la tierra, sino delante del trono, en la presencia del Cordero ya, porque profecía es historia anticipada. O sea, profecía. Juan estaba viendo las cosas que han de ser después de estas. Juan vio las 3 cosas, recuerden eso. Vio a Jesucristo glorificado como es y como ha de venir, vio la historia de la iglesia y vio lo que sucederá después de la historia de la iglesia. Entonces, la gran compañía es el punto sexto. Séptimo, la iglesia es un cuerpo indivisible, porque hay una teoría de que, de las teorías que hay de la segunda venida de Cristo o de la gran tribulación, que en el recogimiento solo irán los consagrados y que los no consagrados tendrán que pasar por la gran tribulación para que se purifiquen. Entonces, la iglesia es un cuerpo indivisible y a veces eso lo relacionan con el remanente. El remanente solo se refiere a Israel porque Israel es una nación y en diversas partes de la Escritura habla de ese remanente, en los días de Elías, en los días de Isaías, y el apóstol Pablo también en su capítulo 11 Romanos dice que como Dios tenía un remanente en los días de Elías y lo tuvo en los días de Isaías, también los tuvo en el primer siglo, y la prueba era el mismo, que él era israelita, y todos los miles de los primeros 7 capítulos de los Hechos, que eran israelitas, que fueron salvos, precisamente porque Israel sí tiene un remanente. No todos los de Israel son israelitas, sino que en Isaac será llamada descendencia. Entonces la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, y no hay tal cosa como eso que unos se van y otros se quedan para que pasen su purgatorio aquí. Esa es otra invención de purgatorio. Esa es la sexta. ¿Ah?
Sí. Y los decapitados del Apocalipsis 24, ya lo dijimos ayer, cuando algunos leen que esos decapitados que recibieron facultad para reinar participaron en la primera resurrección, entonces piensan que la primera resurrección es después de la gran tribulación. Pero como les expliqué anoche, es que la primera resurrección tiene 3 etapas. Cristo el primero, luego los que son de Cristo y finalmente los decapitados de la gran tribulación. Mientras que la segunda resurrección es un solo hecho. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. O sea, después del milenio es que va a venir el juicio final y entonces viene la condenación para los que no son de Cristo, porque los que son de Cristo ya tienen más de 1000 años de estar gozando del estado de gloria, porque desde el momento que somos transformados y arrebatados, ya estamos en ese estado de gloria y después viene el milenio. Entonces el juicio final es solamente para los que no son de Cristo. Bueno, ese es el otro punto que sería el 7 o el 8, 7. Bueno, entonces ahí tiene 7 o 8. O sea, a ver, enumerémoslos. Las declaraciones escriturales, 1. Los antecedentes, 2. El hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no va a derramar su ira sobre su propio cuerpo. 3. 4. Los antecedentes de Juan. 5. La iglesia desaparece en el capítulo 4 de Apocalipsis y reaparece en el capítulo 19. 6. La gran compañía del capítulo no están en la tierra, sino en el cielo, en la presencia de Dios. Ya los vio resucitados con palmas en sus manos y vestiduras blancas. Es el 7, ¿no? ¿Ah? Sí. Hable uno porque casi no se oye. La sexta es la iglesia es un cuerpo indivisible. La anterior era el 6. Ahora sí. La gran compañía es la sexta. Exacto. ¿Y la ahora sí. séptima cuál es? Eso, entonces la séptima es: la iglesia es un cuerpo indivisible. Que no hay tal cosa como que unos sí se van en el recogimiento y otros tienen que quedarse para purgar sus pecados. Ese es otro purgatorio inventado por los evangélicos. El primero fue inventado por los católicos y ahora estos, porque la salvación no es por méritos. Y 8, los decapitados de la gran tribulación, los decapitados de Apocalipsis 24 son la tercera parte de la primera resurrección. Y pueden poner esta otra también. ¿Habrán más salvos en la gran tribulación que en 20 siglos de predicación? Imposible. Imposible. Entonces, esos son razones suficientes basadas en la palabra de Dios para demostrar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, volviendo a Apocalipsis, capítulo 1 dice: la revelación que Dios le dio a su siervo Juan para anunciarla a sus hermanos. Entonces, el Señor comenzó diciendo: yo soy
el alfa y la omega, el primero y el último. Y entonces dice ya el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, él estaba asociando el que veía con el que él conocía. Semejante al Hijo del Hombre, que tenía una vestidura hasta sus pies, que es el vestido sacerdotal, porque él es el sumo sacerdote. Sus cabellos blancos como la nieve, ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro es la divinidad, la deidad. Su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana, como la nieve, porque él es el anciano de días. Sus ojos como llama de fuego, porque él es el omnisciente, que todo lo escruta. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, porque él es el juez de todos. El bronce habla del juicio. Sus pies semejantes al bronce bruñido como un horno, su voz como el ruido de muchas aguas, que es la voz del Todopoderoso. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan no se fue de espaldas. Ningún santo en toda la historia se ha ido de espaldas ante la presencia del Señor. Los únicos que se fueron de espaldas fueron los enemigos de Jesucristo, Judas y su pandilla. Cuando llegaron al huerto a prender a Jesús, él salió y le dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él le dijo, yo soy. Y se fueron de espaldas. Porque se fueron de espaldas delante del Señor. Todos los demás se han ido de cabeza. Abraham se postró, Jacob se postró, Moisés se postró, Israel se postró, Juan se postró. Todos los santos ante la presencia de Dios se postran. Los únicos que se fueron de espaldas fueron los enemigos de Jesucristo. Así que no se dejen deslumbrar por esos supuestos predicadores que tumban la gente, presumiendo de que tienen poder. Eso es completamente ajeno y contrario a las Escrituras. Ahí lee en el capítulo 18 de Juan, ahí lea la historia y cómo lo que le pasó a la pandilla de Judas. Bueno, entonces Juan vio a Jesús en gloria. Juan lo conocía en los días de su carne, porque fue uno de sus discípulos y fue uno de los 3 discípulos íntimos, y además fue el discípulo amado. Lo conocía resucitado, pero ahora esta es la descripción de Jesucristo en gloria como Él es
y como Él ha de venir, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y el Señor le dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Sí, para que la iglesia sepa cómo es Él. Él no está montado en un burrito, ni está en la canoa, ni está en el pesebre, ni está en la tumba, ni mucho menos en la cruz. Él pasó por todo eso, pero Él no está, Él está sentado en el trono del universo como el Señor de todos, el Señor de la gloria, el Rey de los siglos, el Rey de los santos, el Rey de la gloria. Entonces, Apocalipsis 1 es la descripción de Jesucristo, como Él es, como ha de venir. Los capítulos 2 y 3 que habla de estas 7 iglesias, de esas 7 congregaciones, hubo 5 que fueron censuradas y 2 que no fueron censuradas. La única 2 que no fueron censuradas fue la de Esmirna, que quiere decir amargura, porque estaban pasando por una cruenta persecución, y el Señor les dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y la otra, que no fue censurada, fue la de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, y le dice que por cuanto has guardado mi palabra, tienes un poco de poder y no has negado mi nombre. Vamos a mirar esa que es la iglesia fiel. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. A esta iglesia se le prometió una puerta abierta, y esa puerta abierta es la de Apocalipsis 4, la puerta de la esperanza. Una puerta abierta en el cielo y una voz que dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Eso lo dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. Las otras 5 todas estaban infectadas. La de Éfeso había perdido el primer amor, las otras tenían la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaán y la doctrina de Jezabel. La otra se creía viva y estaba muerta. Y la última, la Odisea, es el gobierno del pueblo. La iglesia donde el pueblo gobernaba tenían a Jesucristo afuera de la puerta, porque el que toca una puerta no está afuera, no está adentro, está afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que toca la puerta no está adentro. Entonces la iglesia de la Odisea, que quiere decir el gobierno del pueblo, donde la gente es la que manda. El pastor tiene que hacer lo que la gente manda. Esa iglesia echó a Jesucristo diciendo, yo estoy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no conocía que era una miserable, pobre, ciega y desnuda. Porque si no tenía a Jesucristo, no. El que pierde a Jesucristo se queda en la inopia. No sé si todos entienden eso. En la ruina. Bueno, entonces
ahí tienen una idea de lo que es el libro de Apocalipsis. Por eso usted ve en todos los otros capítulos que habla del santuario, que habla de la mujer que estaba embarazada con las 2 estrellas, que es Israel. Todo lo demás se refiere a Israel, porque en este libro está la descripción de la iglesia hasta el recogimiento y luego sigue el trato de Dios con Israel. Bueno, esa creo que está respondida la pregunta, hermano André. Bueno, había otras preguntas sobre lo que hemos dicho. Vamos a recordar y a repasar. Entonces, los eventos futuros, los eventos escatológicos son en su orden. Lo que la iglesia espera no es la segunda venida de Cristo, sino el recogimiento. El Señor viene a las nubes con voz de mando, con trompeta de Dios, y convocará a su pueblo, y su pueblo, los muertos resucitarán, los vivos seremos transformados, y juntos iremos a recibir al Señor y estaremos siempre con el Señor. Eso se llama la parusia, o la aparición. No es la segunda venida de Cristo, sino la aparición de Cristo para llevar a su pueblo. Comúnmente uno escucha el término rapto o arrebatamiento. ¿Son términos correctos o no? Arrebatamiento y recogimiento están en la Biblia. Rapto es un término antibíblico e incorrecto, porque rapto es el que se roba una muchacha. Al hombre que se lleva a la novia por la fuerza o lo acusan de rapto. ¿Cuándo dejó la iglesia de utilizar ese término? ¿Perdón? ¿Cuándo dejó la iglesia de utilizar ese término, rapto? Porque lo utilizaba. Sí, no, es que, porque como es que esos términos están en la literatura evangélica, ¿no? Entonces la gente leyendo la literatura cogen esos términos, pero por eso hay que saber cuáles son los términos bíblicos para no usar términos antibíblicos e incorrectos. ¿Qué iba a decir, hermano? Pero es que la Biblia dice también que Él vendrá como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Sí, pero eso es el día del Señor, no es el recogimiento. O sea, cuando dice que Él vendrá como ladrón, se refiere al día del Señor, el día del juicio. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer y no escaparán. Y el día de Cristo es el de los galardones. Eso. Entonces, ¿iba a decir algo más? Póngase de pie, hermano, para que lo oigan. Juan en el monte de la transfiguración hablaba qué relación tiene cuando Pablo dice que él vio a un hombre que fue al cielo, dice del Espíritu. No sé si era de resultado. Eso no fue en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración solo fue Pedro, Juan y Jacobo. Pablo dice en 2 de Corintios que por la revelación Dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, que fue hasta el tercer cielo y oyó palabras que no le fue permitido hablar. Eso fue Pablo. O sea, él se está hablando de sí mismo, pero para no decirse Pablo, él dijo, yo conozco un hombre que fue al tercer cielo, lo mismo que le pasó a Juan. Pero el tiempo fue diferente, porque a Pablo le sucedió eso dentro de su ministerio público, dentro del tiempo en que él estuvo predicando, y Juan le sucedió esto en el fin del primer siglo, cuando estaba preso en la isla de Patmos. Juan, en cierta manera, se cumplió lo que el Señor le dijo, porque Juan, antes de mandarlo a la isla de Patmos, lo echaron en un caldero de aceite hirviendo para cocinarlo, pero no le pasó nada. Entonces lo mandaron a la isla de Patmos para que se muriera de hambre. Es una isla que está en el mar Egeo. Y él salió de la isla de Patmos, porque después vino un emperador que alivió la situación y él vivió en Éfeso.
Y él escribió esto en el Apocalipsis y las epístolas por el año 96, 95, 96. O sea, él fue el que sobrevivió a los apóstoles. Por eso en las epístolas se le llama el anciano, porque era él el único sobreviviente de los apóstoles. En cambio los otros murieron, Pablo y Pedro murieron en el año 68, en el reinado de Nerón. Entonces, por eso son casos distintos en tiempo y también en lo que estaba diciendo esto, porque Pablo entonces está diciendo que a causa de las revelaciones, para que él no se inflara, entonces el Señor le mandó un mensajero que lo abofeteaba, para que a causa de las revelaciones no se enalteciera. Y entonces Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara esa aflicción, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Esto lo está enseñando como una lección. Entonces dice, cuando soy débil, soy poderoso, porque la potencia de Dios se perfecciona en la flaqueza humana. Entonces lo está dando como una lección de que él, por la grandeza de las revelaciones que tuvo, el Señor tuvo que ponerle un desinflador. Exacto. Bueno, ¿dónde íbamos? Bueno, entonces está claro lo de Apocalipsis, que se compone de 3 partes. Capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3, la revelación de las iglesias, la historia de la iglesia. Y del capítulo 4 en adelante, las cosas que han de suceder después de estas. ¿Hay otra pregunta sobre lo que hemos estado mirando? Bueno, entonces vamos a repasar. Lo que la iglesia espera es el recogimiento. Del recogimiento va al tribunal de Cristo para recibir los galardones por su servicio, su trabajo. Del tribunal de Cristo va a las bodas del Cordero. Estos acontecimientos se sucederán durante 7 años, y durante esos 7 años estará actuando el anticristo, porque el anticristo se manifestará cuando el Espíritu de Dios se vaya con la iglesia. Entonces lo que impide al anticristo manifestarse o personificarse es que el Espíritu de Dios está en la iglesia, y la iglesia le hace resistencia, y por eso, pero una vez que la iglesia sea levantada, entonces el mundo quedará a la merced de él. Entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida, con el poder de su potencia y con el resplandor de su venida. Esa es su segunda venida. Entonces, en la segunda venida de Cristo, que es lo cuarto, recogimiento, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo es para salvar a Israel, que está gimiendo por la tribulación, hacer el juicio de las naciones por el trato que le han dado a Israel, y juzgar al mundo con justicia. Y una vez que el gobierno del anticristo sea destruido totalmente, entonces el Señor establecerá el milenio, que es el 7º día de la creación o el reposo de la creación. Y este reino, el reino de Dios sobre la tierra, es un reino de 1000 años, presidido por Cristo. Dice en el capítulo 10 o 11 de Isaías, dice, en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Allí, el Señor
Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Él les dijo, vosotros que me habéis seguido en las tribulaciones y en las tentaciones, se sentaréis sobre 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles son los 12 apóstoles del Cordero y son los que van a sentarse sobre 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Pablo es el apóstol al mundo gentil. Pablo fue designado predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. La iglesia judía comenzó en Jerusalén y la iglesia judía decreció hasta que desapareció. Eso está dicho en las parábolas del capítulo 13 de Mateo. Cuando Cristo les dio la parábola del sembrador, le dijo que la semilla caída en buena tierra daría fruto a 100, a 60 y a 30, o sea, decreciendo, que no es lo normal. Lo normal es que un árbol frutal da fruto primero a 30, después a 60 y después a 100. Eso se lo dijo a ellos porque en el capítulo anterior, el 12 de Mateo, ellos habían cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando él echó fuera un demonio, dijeron que él lo hacía por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces, por eso en el capítulo 13, la parábola del sembrador está de esa manera, y además los discípulos le preguntaron que por qué les hablaba en parábolas a ellos. Entonces Jesús les dijo, porque a vosotros les es concedido saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos no, porque viendo no ven y oyendo no oyen, para que se conviertan y yo los sane. Estaban bajo juicio. En cambio, la misma parábola en el capítulo 8 de Marcos dice, la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100, que es lo normal. Entonces, la iglesia que comenzó en la casa de Cornelio, con una familia, fue la que llegó a Antioquía de Siria, y desde Antioquía el apóstol Pablo llevó el evangelio por todos los alrededores de Jerusalén hasta Ilírico en Europa. Entonces, Antioquía se volvió el centro mundial de evangelismo. De allí salió Pablo a todos los viajes, de allí regresó de todos los viajes para dar cuenta de todo lo que el Señor había hecho entre los gentiles. Entonces la iglesia judía decreció hasta que desapareció. Y la iglesia que ha llegado hasta nosotros es la iglesia gentil, que comenzó en la casa de Cornelio, llegó hasta Antioquía de Siria y de ahí se difundió al mundo conocido de aquel entonces, que era África, Europa y Asia. Entonces, por eso la iglesia se conoce mundialmente como una iglesia gentil. Sí han habido israelitas que se han convertido a Cristo en estos 20 siglos, pero ellos han sido incorporados a la iglesia, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, sean libres, sean varones, sean hembras, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El que entra en Cristo pierde la identidad de judío o de gentil y se vuelve miembro del cuerpo de Cristo. Hermano Liceo, mi esposa, ella me preguntaba algo en la casa, y era que durante el milenio, como las cosas van a ser restauradas, los niños que nazcan en el milenio y que bueno, no estuvieron en toda esa historia antes, tendrán posibilidad de alcanzar salvación o no. Claro que sí, hermano. Entonces eso me preguntaba ella, ¿verdad?
Es decir, es que el milenio es el hecho en que Dios va a demostrar que solo bajo el cetro de Él el hombre va a encontrar la justicia, la paz, la libertad, la prosperidad. Ninguno de los gobernantes, ninguno de los imperios que han transcurrido a lo largo de la historia ha logrado eso, porque es un imposible para el hombre, porque el hombre es pecador, es injusto, no puede producir un reino de justicia, de paz y de gozo. Entonces en el milenio toda la gente que nazca va a nacer en el reino de Dios. No va a haber diablo que los tiente, no va a haber necesidades que los induzcan a pecar, pero entonces al final del milenio habrá una prueba, el diablo será suelto y saldrá para engañar a la gente. Los que se dejen engañar y se sumen al diablo para Cristo y sus santos que gobiernan el mundo en Jerusalén, entonces el fuego del cielo caerá y los matará. Los otros entrarán en la nueva creación, claro, porque han nacido en el reino de Dios. Claro. Es que el reino de Dios, como les expliqué, como dice Romanos 14, 17, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es un lugar, es un estado que se vive bajo el gobierno de Jesucristo. Entonces, el milenio es la materialización de ese reino sobre toda la creación. Por eso nosotros somos las primicias de esa creación, de la nueva creación. Porque ahora los únicos que estamos en el reino de Dios es la iglesia que está bajo el gobierno de Jesucristo. Y en el milenio, no solamente la gente, sino que la creación va a ser redimida y se va a vivir entonces en el reino de Dios. Sin embargo, eso no es argumento para que alguno planee sobrevivir a la tribulación y entrar al milenio y ponerse las pilas allá, ¿verdad? No, claro que no. En ninguna manera. Es decir, si uno no se salva con este río de gracia, teniendo a Jesucristo entre nosotros, se va a salvar teniendo al anticristo como Señor del mundo. Pero después con el diablo amarrado es más fácil. ¿Cómo? Con el diablo amarrado es más fácil. El diablo estará amarrado en el milenio, pero no ahora. No en la gran tribulación. La gran tribulación. Póngase de pie, hermana, y hable claro. Voy a necesitar un intérprete porque... A ver, despacio, hermano. Después del milenio, el diablo Satanás será soltado. Entonces, esos que se van a salvar, bueno, se salvan, pero los que se van a condenar, esa condenación es perpetuidad, o ya el Señor los va a desaparecer y nunca más van a Eso de desaparecer o de exterminar no existe. Es que no hay condenación sin primero que haber
hermano que está aquí. Sabemos que en la tribulación el Señor va a volver a su trato con Israel. Yo lo que quiero saber es si cuando hablamos de Israel, hablamos de Israel como nación, no como pueblo creyente, porque... No como individuos, es decir, Israel como nación tiene promesas porque Dios hizo un pacto con ellos como nación. Es la única nación en el mundo. En Romanos hay seis hechos que distinguen a Israel. Entonces, entre ellos es la única nación que Dios la escogió y la adoptó como su de Egipto, de Abea. Entonces, es la única nación con la que Dios hizo un pacto. Es la única nación que dio la gloria de Dios en el Sinaí y en el Jerusalén. Es la única nación a la que Dios le ha hecho promesas. Entonces, como tal, Dios va a cumplir con ellos. Nosotros no tenemos promesas como canadienses, ni como colombianos, ni como estadounidenses. No tenemos promesas como iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como individuos, como personas. Entonces, pero Israel tiene promesas como nación, y por eso van a ser restaurados como nación. Yo voy a cumplir esas promesas. A ver. ¿Es correcto decir que somos el Israel espiritual? No, señor, es incorrecto. Siempre se ha dicho eso. Lea Gálatas 6:15. Esto quiere decir que... Gálatas 6:15 y 16. Busquen. En Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva creación. Y todos los que anden conforme a estas reglas, las reglas de la nueva creación, pase a ellos, pase misericordia a ellos, Jehová y a Israel de Dios. Esta es la diferencia entre la nueva creación y el Israel de Dios. Israel de Dios son el remanente de Israel, porque no todos los de Israel son israelitas. ¿Sí qué? 6, 15 y 16. ¿Se lo repito? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí hay una coma. Antes de la I hay una coma. Paz y misericordia a los que sigan las reglas de la nueva creación. Israel no ha nacido de nuevo. Van a nacer de nuevo cuando se conviertan. Lo que pasa es que como Israel desapareció del mapa, en los mapas mundiales no estaba Israel desde el año 70 del primer siglo hasta 1948. Entonces la iglesia por muchos siglos creyó que Israel había desaparecido y que la iglesia lo había sustituido. Pero es por falta de estudiar la escritura. Porque Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Tanto es que la salida de Egipto era para qué? Para ir a la tierra. Dios nos estableció. Cuando pecaron, fue el castigo, Dios nos desterró. Y cuando les extendió su misericordia, nos volvió a su tierra. Los buenos días de Nehemías y él. Y ya en la era cristiana, Cristo dijo que ese templo no caería piedra sobre piedra. Cuando el Tito destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, los que no murieron fueron vendidos como esclavos. Y desde el año 70 del primer siglo hasta 1948,
Israel no aparecía en nada. Ni todavía se clasifica. Entonces, por eso, Israel, la iglesia no es el Israel espiritual. El Israel espiritual es el remanente de Israel. Porque los días de Elías echó debajo de un negro pidiendo el Señor lo matara. Porque dice, a tus profetas los han matado y a tus altares los han destruido. Y él dijo, ya lo soy yo y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, y la divina llevando orado las rodillas a tenía su remanente tiempo. En los días de Isaías 1, si Jehová no nos hubiera dejado un remanente semejantes a Sodoma y a Gomorra serían, que hubieran desaparecido. Y Pablo en el capítulo 11 de Romanos también dice que así como en aquel tiempo Dios tenía un remanente, en este tiempo dice, porque yo soy israelita, y eso fue salvo, y era predicador de las salvaciones. Y los primeros 7 capítulos de los Hechos, todos esos miles, los 120, los 3.000, los 5.000, la multitud de los discípulos, los apóstoles, todos en la. Entonces, ese fue el remanente de ese tiempo. Y cuando el Señor venga, habrá un remanente que va a entrar en el milenio. Ahí leímos en Ezequiel, ayer, que Él los va a sacar de las tierras de los pueblos reconocidos y los va a pasar bajo la mano. Dice, y los que se rebelaron contra mí en la tierra de las peregrinaciones, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, pero a la tierra de Israel no. Ese es el Israel espiritual. Yo tengo otra pregunta para Mateo. Porque, o sea, el Señor ha sido muy específico en decir que nos da un nombre nuevo y solo es el Señor Jesús es específico cuando dice que Él nos va a dar un nombre nuevo y solo lo vamos a saber Él y a quien se lo dé. ¿Hay alguna objeción? No, yo no le pregunto el nombre, sino si hay una objeción ahí o por qué lo dice. Espera para que se lo dé, porque sí. Hasta ahora yo no conozco sino el de Jesús. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta del tema, de lo que se ha tratado? De los eventos que se han tratado. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? A ver, hermano. Bueno, en el monte de la transfiguración, que dice pues que los apóstoles que subieron allá, Juan, Pedro y Jacobo, que vieron a Ismael, a Elías y a Moisés. Pero digo yo, bueno, lo vieron a ellos si eran ellos, porque cuando leemos por allá que Saúl mandó llamar a la hechicera para que se apareciera Samuel, se dice que no era Samuel. Entonces aquí que aparecen Elías y Moisés, que ya estaban muertos. Dos cosas distintas. El monte de la transfiguración fue una visión. El Señor le dijo a los discípulos que a nadie le era la visión, hasta que Él no lo visitara de una visión es algo que uno ve, pero no es la persona real. Por ejemplo, Pablo iba para partir a la iglesia y el Espíritu no lo dejó ir. Entonces se acordó, por ejemplo, porque dice que de noche tuvo una visión de un varón macedonio que se ponía delante de él de paz y de duda. No fue un hombre que le dio Pablo para la carta. Una visión de pero eso no es la muerte y el día estaba muerto. Entonces, porque la transfiguración tenía dos propósitos. Número uno, mostrar la mini venida. O sea, eso fue una mini venida. Yo digo, de cierto, digo que hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Y 6 días después, el hombre fue creado día 6, está siendo recreado
esta dispensación seria después tomó a Pedro, Juan y Jacob y lo tomó con él y se transfiguró de ellos. Le aparecieron Moisés y Elías, que son Moisés el representante de la ley y Elías el representante de los profetas. Y la voz que salió de la nube dice: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea que la ley y los profetas se iban a ser cumplidos, como lo dijo Cristo en Mateo 11:13, todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. O sea, allí en el Monte Santo, la voz que sale de la nube dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Porque la ley y los profetas habían llegado a su cumplimiento. Entonces, y esa era una visión, no era Moisés. Yo complemento un poco la pregunta del hermano, porque es que en la muerte de Elías y de Moisés había sucedido mucho tiempo antes, o sea, digamos que sí, mucho tiempo atrás. sí, mucho tiempo. Entonces la pregunta es: ¿cómo conocían Juan y para saber que realmente era Moisés y era Elías? Cuando yo decía, Tenían que tener la visión tenía que tener alguna cosa que describiera a Moisés. Porque ellos, los israelitas, tenían a Moisés como lo máximo. Entonces, tenía que haber algún aspecto que dijera que ese era Moisés y que otro era Elías. Pero la finalidad de la transfiguración era esas dos cosas: una demostración de su segunda venida y que la ley y los profetas habían llegado a su cumplimiento, y de ahí en adelante hay que oír al que dijo la última palabra. ¿Se acabó? A ver. Ah, sí, hace la hora también. A ver, sí, hermano, bien pueda. Es que se dice que hay muchos judíos que se han vuelto cristianos, ¿cierto? Se han convertido al cristianismo. Entonces van a ser juzgados como cristianos en la iglesia, no son parte de la iglesia. Lo que acabo de decir, todos los que se han convertido en estos bendecidos han entrado en la iglesia. Sí. La iglesia es un pueblo, Israel es una nación, una cosa muy diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por un espíritu, todos fuimos bautizados, o sea, incorporados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea siervo, sea libre, sean varones, sean hembras. A todos se les dio a beber el mismo Espíritu. El que entra en Cristo pierde su identificación. Ya no es judío, ahora es cristiano. Ya no somos mentiras. Recuerden que en Efesios 2:11 dice: acordaos vosotros que en otro tiempo erais llamados gentiles. No eres que es el Señor, ahora somos cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Hombre de Cristo. Mujer de Cristo. Una persona que pertenece a Cristo. Yo soy cristiano, está diciendo: yo pertenezco a Cristo. Entonces, ya cuando se entra en Cristo se pierde la identidad. La identidad natural se adquiere la. Bueno, y entonces yo conozco personas que se han convertido al judaísmo. Entonces esas personas, si mueren, digamos así, convertidos al judaísmo. El judaísmo está pasado a la historia. Porque el judaísmo es una ley. La ley tenía su ministerio. La historia de la humanidad está dividida en tres partes. Claro que los historiadores seculares según religiosos la dividen en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia la divide en tres. Era Romanos 5:13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. No obstante, reinó la muerte de Piedad hasta Moisés, y no pecaron de la manera de
y operó hasta el Calvario. Se prolongaron como 1500 años. Y Romanos 3:21 dice, ahora después de la ley, ahora sin la ley, ahora aparte de la ley. Porque la ley funcionó, por eso ahora no se están apedreando a los que se están quemando los hechiceros. Pero la ley era así. Que no guardaba el sábado, no tenía el adúltero, como andaba bien. La que se casaba diciendo que era bien y no era bien, le portaba un tiempo. Porque la ley, era así, la ley dijo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Cada pecado tenía un castigo. El asesino se le morir. El hechicero, igual. El adúltero, vanidad. Y el que era declarado adúltero, porque era un maldición. La que refiere la ley es el desastre más grande. Entonces, la ley tenía 5 funciones. Romanos 3, 18 y 19, o 19 y 20. Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que todo el mundo cierre su boca ante el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino para revelar el pecado. Y Romanos 7, 7 y 8 dice, Pablo, yo no conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. El verso 8 dice que el pecado tomando una ocasión me engañó y Romanos 7, 7 y 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, el pecado, la ley fue lo que agregó el pecado de Adán a Moisés era una naturaleza solamente. El hombre tenía la naturaleza adánica, la naturaleza. Pero el hombre no era transgresor, porque no había una ley que le dijera haga esto y no haga aquello. Pero no era transgresor. Entonces cuando la ley vino, la ley manda y prohíbe. Manda a ser bueno y prohíbe ser malo. Entonces después de la ley el hombre es pecador por naturaleza, transgresor por omisión, por acción que hace lo prohibido, por omisión por mandamiento. Entonces después de ser ahí el hombre estricto. Entonces la ley vino para agravar el pecado. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Para que el pecado abundase, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro. Hay muchos que han predicado mal ese versículo. Dice que a mayor pecado, más gracia. Donde abundó el pecado, abundará la gracia. Pero eso es lo que dice el versículo. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y cuándo? No dónde. ¿Cuándo habla del tiempo? ¿Dónde habla del pecado? Yo he predicado
introdujo cuando Dios vino al Sinaí, en llama de fuego, que habló como de fuego, que hasta Moisés estaba espantado y aterrado. Y el pueblo se pudo de una vez por nosotros. Entonces, la ley vino para agravar el hombre tenía la llaga de Adán, no sabía lo que era la ley. Porque hablaba del médico porque tiene un síntoma. Del médico le da la noticia que lo que tiene un cáncer, la persona que morirse, porque no preveía que podía tener semejante mal. Pues eso es lo que pasó en el Sinaí, por eso todo el mundo se puso dentro. Y Moisés dijo que estaba espantado y temblando. En ese caso, antes de la ley, ¿cómo se puede pecar? Antes de la ley, dice Romanos, pero donde no hay ley, no se inculpa la ley. Pero se supone que hubo juicios y condenación al pecado. Sí, pero no conforme a la ley. Porque la ley es una expresión específica. No hagas eso, pero en los periodos anteriores del pecado al diluvio la gente vivía por conciencia. Del diluvio a la comunión de Jehová por el gobierno humano. Noé estableció un gobierno y estableció unos principios. Y luego vino la dispensación de promesas, los patriarcas recibieron las promesas de Dios y vivieron y adquirieron sus promesas. Ellos no estaban obedeciendo. Se puede creer o pensar que Dios juzgaba a los hombres por las leyes que los mismos hombres imponían, porque hubo leyes y códigos antes de la ley. Sí, claro. Es decir, en Romanos 2, donde están los 7 principios, cuando Dios juzgará al mundo, Dios dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán condenados. Los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Los que no tuvieron ley, pero fueron ley a sí mismos, ese será el argumento que los acusará o los defenderá el día que Dios juzgará los secretos de los hombres por la ley. Amén. O sea, Ahora yo tengo una pregunta. Perdona, yo tengo una pregunta. sí, pero no terminamos esto. Sí, ¿Iba a decir algo de la ley? parecido. Vamos a terminar esto de la ley para que esté redondo. Entonces, la ley vino para revelar el pecado y para agravar el pecado. Antes de la ley era una naturaleza, después de la ley era una transgresión. Entonces, la ley y Segunda de Corintios 7, Segunda de Corintios 3, 7, ahí hasta el 18 se dice que el ministerio de la ley era un ministerio de muerte y condenación. La ley vino para condenar el pecado, condenar, agravar y condenar. Si el ministerio de muerte, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria, la cual había de perecer, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será el ministerio de justificación? Fue glorioso, se habla de glorioso, en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que permanece? Pero teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Pero a ellos se les encontró el entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando ven a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor
Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, libertad del ministerio de muerte y prevención de la ley. La ley vino para condenar el ministerio de la ley. La ley es una cárcel de 10 barrotes, donde Dios encerró a toda la humanidad bajo pecado. Ya lo hay en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice: ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el oficio de la ley? ¿Cuál es el ministerio de la ley? Se responde: la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera purificar, la pudiera dar la justicia fuera verdaderamente para la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, bajo condenación, que dice bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes en Jesús. Pero antes que viniese la ley en la promesa, estábamos encerrados, confinados, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro año para traernos a Cristo. O sea, la ley es una cárcel donde Dios encerró a toda la humanidad. No quienes capaz de la ley dicen que no con los libros. No, ellos fueron los receptores y los depositarios. Pero Dios encerró a todos bajo pecado, bajo condenación, hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa. Y esa promesa es Jesucristo. Jesucristo es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham y el Sidón de Judá. Esa es la promesa. Y Jesucristo vino a abrir las puertas de la cárcel y libertar a los oprimidos. O sea que la ley es ordena el pecado, agrava el pecado, condena el pecado, encarcela al pecador y le llama maldice al pecador. Maldito todo aquel que no permaneciere en las palabras de esta ley para cumplir. Ese es el ministerio de la ley. Entonces Cristo nos redimió del pecado, de la ley y de la maldición de la ley. Ellos pueden ver en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la ley. Esto es maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición dada a Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa de Dios. Gálatas 4:4 dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, suyo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él nos redimió del pecado, de la ley y de la maldición de la ley. De todo eso, porque la ley vino y tuvo su función, pero su función es que la ley está para eso. La ley favorece al inocente, pero ¿quién es el inocente? Entonces la ley lo que hace es por el transgresor de caer encima, y la ley no puede hacer otra cosa, porque somos pecadores y además somos pecadores por voluntad propia. Entonces la ley no tenía otro camino que caer sobre nosotros, pero Cristo nos redimió del pecado, de la ley y de la maldición. Ahora sí, hermano, a ver, hermano. Mi pregunta por ahí con el tema es referente al ser. O sea, leo en 1 Tesalonicenses 5:23, me da a entender que el cuerpo está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El orden es
espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Vamos a Génesis 1:27. Creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Crear es traer a la existencia lo que no existía, pero yo no tenía cuerpo. Entonces, capítulo 2 de Génesis dice: formó Jehová al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre una persona, un ser viviente. Si usted lee Génesis 46, 27 o 26, dice: con 70 personas descendió Jacob a Egipto. En la versión antigua dice: con 70 años descendió Jacob a Egipto. Entonces, ¿qué aprovechará el hombre si granjea todo el mundo y pierde su alma? O queda el hombre comprado, no está hablando de una parte de hombre, sino del todo el hombre. Entonces, lo que pasa es que en la Biblia se habla de una parte por el todo. Y hay solo 2 versículos solamente que hablan del hombre por partes. Primera de Tesalonicenses 5:23, sobre el espíritu, alma y cuerpo sean irreversibles para la venida del Señor. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de Dios, que parte el alma, el espíritu, la cultura y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos son los únicos versículos que hablan del hombre por partes, y además hablan de una parte por el todo. Descendieron 70 almas. Cuando usted va a predicar a las almas, usted va a predicar al hombre entero por una parte. Cuando usted dice se convirtieron 10 almas, ¿qué fue? 7 fantasmas que le convirtieron. No, 7 personas. Lo mismo usa el término carne. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu por el hombre siempre, porque el hombre es carne. Salmo 65. A ti vendrá toda carne y verán. Correcto 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de una parte del autor, porque el hombre no es una carne. Entonces, cuando se habla de alma, está hablando de la persona entera. Entonces, ya hablando del alma, discriminando por partes, entonces vamos a ver qué es el alma. ¿Qué es lo que el Señor le dio al muñeco que hizo? Un espíritu. Job dice: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Cuando habla de la muerte, no habla de que el alma se fue a Dios, sino el espíritu. El Salmo 25 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo va al polvo, porque el espíritu se fue a Dios, que lo dio. El Señor Jesús en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, cuando estaban apedreando, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, lo que el hombre recibió de Dios fue un espíritu, y lo que se vuelve a Dios es ese espíritu. Pero ese espíritu está acompañado de alma, que en este caso son las facultades que el hombre tiene, a diferencia del animal. El hombre tiene inteligencia, raciocinio, voluntad y emociones. Ese es el alma. Léalo en Job 38. A ver, busquen en la Biblia, ¿no? ¿Cómo es que quieren saber y no le ponen bolas a la Biblia? Job 38,
Job 38, 26 creo que es. 26. Sí, 26. No, 36 es. Job 38, 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Está preguntándole Dios a Job. De hecho, Dios está hablando con Job. Dice, bueno, ¿quién puso la sabiduría en el corazón del hombre? ¿Quién dio inteligencia en el espíritu del hombre? Entonces, el alma son las facultades que el hombre tiene de diferencia de animales. Es decir, ese espíritu que Dios le dio al hombre está dotado de inteligencia, de raciocinio, de voluntad y de emociones. Eso es lo que es el alma. Fíjense que la Biblia dice: mi alma se alegra, mi alma se goza, mi alma está triste, mi alma se angustia. ¿Por qué se alegra usted cuando oye o ve una cosa buena? Porque entiende, sabe. ¿Por qué se aflige o se angustia usted cuando oye una mala noticia o cuando ve una tragedia? Porque sabe que está sucediendo. Pero para un caballo lo mismo es en el carnaval y en el funeral. El perro le bate la cola a su amo en el baile o en el velorio. Porque él no sabe lo que está pasando. Y se va a ver la prueba. Tiene perro. Sí. Entonces el animal hace las cosas por instinto. Pero el hombre es un espíritu. Dios le dio un cuerpo. El cuerpo, la costilla del hombre hizo la mujer. No dice que la creó, la había creado. Primero la creación y después la formación. Entonces, el alma son las facultades. Mi alma se alegra, mi alma se angustia, mi alma está triste, mi alma se goza. ¿Por qué no gozamos? ¿Por qué no gozamos al Señor? Porque sabemos, entendemos esta cosa. Fíjense que mi profesor llega y muchas veces está la loca. En toda Navidad, pero aquí no hay muñecos, no hay imagen. Porque no sabe lo que nosotros sabemos. Entonces, el alma son esas facultades que el hombre tiene. Y ahí se lo dice el Señor a Job. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón del hombre? ¿Y quién le dio inteligencia al espíritu del hombre? El espíritu inteligente tiene esa facultad. Y eso se va con el espíritu. No está funcionando el espíritu. Entonces, claro que en la cultura, como la cultura católica es la que predomina en muchas partes, la gente tiene los hábitos de eso. Entonces, el alma se la llevó el diablo, o el alma se fue con Dios, o ponemos con las almas del purgatorio, aquí, todo eso que tienen esa idea. ¿Qué viene la Biblia? La Biblia nos dice que el alma se va hecho morir el espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque ese espíritu está dotado de alma. A ver, yo quiero. Hermano, es lo relacionado a lo que se dice que las Sagradas Escrituras fueron traducidas por organizaciones trinitarias. De ahí que se encuentran muchos versos en la Biblia o conclusiones acerca de la Trinidad y algunos casos en casos contrarios. ¿Qué decir en eso? No, las Escrituras es cierto que la mayoría de los traductores, no todos, la mayoría de los traductores son de creencias trinitarias y se han incluido en algunos casos, pero no quiere decir que hayan cambiado los textos.
Por ejemplo, voy a decirle algunos, por ejemplo, en la última versión, Mateo 19, el verso 19 dice, y de hacer discípulos, doctrinándolos, enseñándolos. En esto ya no dice doctrinándolos. Y de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Y eso puede ser una influencia trinitaria porque ellos dicen que predicar doctrina produce división, que ellos no hablan de que no predican doctrina. Ahora, la doctrina de la Trinidad solo existe en la mente de la gente que se la han sentado. La doctrina de la Trinidad no existe en la mente, no existe en el cielo. La fe importada de las doctrinas paganas, de Babilonia, los persas, los griegos, los egipcios, los hindúes, todos ellos tienen la Trinidad pagana. Y el catolicismo la importó. El catolicismo es una mezcla de paganismo, judaísmo y algo de cristianismo. Por eso es lo más rico. Es una mezcla de los altares, de los altares de los sacerdotes, del incienso de la ley. Y las imágenes y los rezos provienen del paganismo. Entonces, todos los versículos que hay en la Biblia son explicables respecto a la unicidad, no a la Trinidad. La Trinidad no existe. Y el mejor ejemplo es el hombre. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, pero el hombre no son tres. El espíritu, alma y cuerpo, En primera de Juan 5:7 también es lo agregado. Dicen eso, pero yo no creo que es conveniente hacer eso porque eso le puede perder crédito a la gente. Eso tiene su explicación. Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. El Padre, ¿quién es? El Espíritu. ¿Por qué se hizo Padre? Porque engendró un hijo. Y el Verbo es su palabra. Pero los tres son uno. Porque el Espíritu y el Verbo los son dos. No pueden separar su palabra de su persona. Se puede separar su palabra de su persona, puede separar el verbo de Dios. Lo que es imposible. Ahora, ¿por qué él es padre? Porque es un hijo. Como usted. Si tiene hijo, cuando no tiene hijo, usted dice padre, es una mujer, es la misma persona. Estos tres son uno. En cambio, el siguiente versículo dice: tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno, porque son elementos diferentes. Agua es una cosa, el espíritu es otra cosa, y el espíritu, el agua y la sangre. Son tres elementos que están en el plan de la redención. Y concuerdan en uno, no tienen ningún problema explicarlo. Eso no está diciendo que hay Trinidad en una parte. Hermano, y lo último ya como para concluir, cómo estudiar la Biblia, lo de ayer. Bueno, perdón. Para que, hermano Eliseo, perdón, si puedo utilizar el micrófono para que quede bien en la grabación. Hermano del liceo, antes de pasar al tema, retomando el tema de alma, cuerpo y espíritu. La Biblia dice: ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Y qué es lo que se pierde? El hombre se pierde entero. El hombre cayó entero, el Señor lo ha rescatado entero, y si se deja perder, se va a perder entero. No es una parte. Es lo que seguramente no me entendió lo que dije. La Biblia habla del hombre de una parte por el todo. Formó al hombre del polvo de la tierra
alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma, un ser viviente, una persona viviente. Tanto que las versiones antiguas decían, con 70 almas descendió Jacob a Egipto, no fue 70 espantos, sino 70 personas. No contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque el hombre es carne. A ti vendrá toda carne y orarán. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de una parte por el todo. Solo hay 2 versículos que discriminan al hombre por partes, que es los que le cité ya. Ahora sí. Bueno, la mejor manera de estudiar la Biblia es leerla libro por libro. No a saltos, no a brincos. No es que usted lea un poquito hoy en el Salmo y otro poquito en San Mateo y otro poquito en Apocalipsis. No, eso no es la manera de leer ni de estudiar la Biblia, sino usted lea libro por libro. Cada libro fue escrito con un propósito, cada libro tiene un tema. Cuando usted lee el libro entero, usted tiene un panorama de los personajes, de los lugares, de los acontecimientos. Entonces usted tiene una idea general de qué es lo que se le está diciendo. Número 1. Número 2, usted tiene que usar las reglas elementales. ¿Quién dijo lo que yo estoy leyendo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué tiempo? Los que no creen en la planificación familiar todavía están diciendo crecer y multiplicados, pero eso se lo dijo el Señor a la primera pareja. Él no lo siguió repitiendo. Pero los que no creen en la planificación familiar, entonces dicen, no, Dios dijo crecer y multiplicados. Pero ¿cuándo dijo eso? ¿Y a quién le dijo eso? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué circunstancias, qué situaciones habían en ese momento, en ese lugar, con esas personas, para que se les dijera lo que se dice? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, convencer, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, dejen la costumbre de leer la Biblia a saltos. Esos planes que ofrece Sociedad Bíblica ahí en la parte de atrás de la Biblia. No, eso pero eso no es una guía de lectura real. Lea libro por libro. Es decir, los hechos es la historia de la iglesia en los primeros 30 años. Los evangelios es la vida de Jesús en sus 33 años que él estuvo en la tierra. ¿Usted quiere saber todo lo que él dijo? ¿Cómo vino al mundo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se fue? Lea el evangelio. Las epístolas fueron escritas para enseñar doctrina, Romanos para enseñar la justificación, Gálatas para enseñar la liberación, Efesios para enseñar la iglesia, Filipenses para enseñar la experiencia cristiana, Colosenses para enseñar que Cristo es la cabeza de la iglesia, Tesalonicenses para enseñar el recogimiento, la venida del Señor y el día del Señor, y así sucesivamente. Entonces, todas las cartas tienen un tema y un propósito. Las únicas que no tienen eso son Corintios, porque los corintios tenían un catálogo de problemas. Entonces el apóstol fue abordando cada problema y a través de la instrucción fue corrigiendo esos males que habían en Corinto. La división, la inmoralidad, lo sacrificado a los ídolos, los problemas del matrimonio, el mal uso de la cena, el error de la resurrección. Entonces él fue abordando cada problema que había en la iglesia y corrigiéndolo con la instrucción. Y para eso es la instrucción, para corregir, para convencer
corregir y a fin de que la persona sea enteramente preparada para toda buena obra. Bueno, ahora sí hasta la vuelta. Dios les bendiga.